Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 8 y versículo 18, donde dice: Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. La intervención de Dios se manifiesta aquí de nuevo, ya que la estrategia llevada a cabo había dado el resultado previsto. La ciudad estaba desguarnecida y todos los hombres de guerra, tanto de Ai como de Betel, perseguían a Israel por el camino del desierto, como si de una huida real se tratara. Dios ordenó entonces a Josué que se detuviera y que extendiera su lanza, literalmente su dardo, hacia Ai. Tal vez se tratara de una espada ancha, al estilo de una cimitarra, ya que la voz hebrea permite tal concepto. Y note cómo la instrucción va acompañada de la promesa: yo la entregaré en tu mano. El modo verbal puede traducirse tanto en futuro como también en presente, ya que el Señor había prometido entregarle la ciudad. Ahora era el momento de entrar en posesión de la promesa dada anteriormente. La fidelidad se manifiesta una y otra vez. El Dios de la Biblia cumple siempre sus compromisos y además hace honor a sus promesas. Por otro lado, podemos observar cómo Josué obedeció inmediatamente al mandamiento de Dios, ya que él detuvo su carrera como fugitivo y, como se indicó antes, pudo haberse subido a alguna de las ondulaciones del terreno para ser visto por todos. El talabarte que tenía en su mano lo extendió hacia la ciudad, y aquello fue una señal convenida para todo el ejército, tanto los que fingían huidos como el grueso de las tropas estacionadas cerca de la ciudad y los de la emboscada. Continúo ahora con el versículo 19, donde dice: y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. La lanza o espada extendida hacia la ciudad debió de haberse establecido anticipadamente como una señal para iniciar la acción de los que estaban en la emboscada entre Ai y Betel, ya que estos habían pasado desapercibidos tanto para unos como para los otros. Es más, los que habían salido de Betel en ayuda de Ai, perseguidores también de los aparentemente huidos, tuvieron que superar las posiciones de los que estaban escondidos cerca de la ciudad, sin percatarse por otro lado de su presencia. Naturalmente que la zona, en Canal Central, no era entonces un lugar con escasa vegetación, ya que los bosques cubrían una gran parte de ese territorio, por lo que era relativamente fácil establecer una buena emboscada que hiciera pasar desapercibido a un grupo de 5.000 personas. Pero también es difícil precisar el lugar donde Josué se había situado, ya que aparentemente él, junto con los que le habían acompañado hasta el afrontar de la ciudad, habían huido delante de los de Ai, llevándolos hasta el desierto, en dirección al Arabá. Y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo podían ser vistos por los de la emboscada en la trasera de la ciudad y a la distancia en que ellos se encontraban? Se han propuesto distintas posibilidades, y todas ellas con buen fundamento, ya que para algunos Josué pudo
haberse subido a un montículo de forma que fuera visible para los que huían y para los que estaban en la emboscada. Sin embargo, se presentaban dos problemas. Primero, ¿cómo podrían estar atentos a la señal de Josué los que fingían huir? Y segundo, ¿cómo podían verlos los de la emboscada? Otros, sin embargo, suponen que el sol, brillando sobre la hoja de la espada, fue una señal claramente visible para todos. Es también posible que desde la emboscada hubiese antes planeado la estrategia a seguir y que hubiera alguno apostado en algún lugar esperando la señal de Josué para transmitirla a su vez a los que estaban preparados para tomar la ciudad. Pero note que no importa demasiado entrar en tales precisiones, que no dejen de ser meras hipótesis, en ausencia de razones tomadas del texto bíblico, ya que lo que es importante en el pasaje tiene que ver con la acción de los que estaban esperando la señal. Y note cómo con rapidez se apresuraron a entrar en la ciudad desguarnecida, tomándola y procediendo a incendiarla, como habían hecho anteriormente con Jericó. Con toda probabilidad, mientras unos rescataban de la ciudad el botín que Dios había dado para Israel y la despojaban de los ganados que había en ella, otros procedían al incendio programado de la misma. No hay duda que algunos de los habitantes de la ciudad, que por no ser gente de guerra, no estaban siguiendo a Israel por el camino del desierto. Lograron ellos así pues escapar en medio de la confusión reinante con motivo de la entrada de los emboscados de Israel. Estos serán hechos prisioneros y ejecutados posteriormente. Continúo ahora con los versículos 20 al 22, donde dice: Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Note cómo el descuido del rey de Ai y sus gentes es sorprendente, ya que ellos dejaron la ciudad sin ningún tipo de protección en un momento de guerra. No habían pensado que Israel había empleado un gran contingente militar para la toma de Jericó y que no aceptarían desde el punto de vista la estrategia de guerra una derrota como la ocurrida anteriormente, por lo que tendrían que enviar el grueso del ejército que antes no habían ellos utilizado. También hay que considerar que el exceso de confianza los condujo a caer en la emboscada, puesta a espalda de la ciudad. Sin duda, es evidente que sobre todo esto estaba la mano del Señor actuando, y fue Él quien estableció el procedimiento para la batalla y fue Él quien prometió a Josué la victoria. En un determinado momento después de que los que huían se habían ya vuelto contra ellos, fue cuando tal vez pensaron en retroceder a la seguridad de los muros de la ciudad, pero era ya tarde, ya que una densa humareda procedente de los incendios se elevaba hacia el cielo. Los ánimos de aquellos tuvieron que decaer inmediatamente. Por el camino de la ciudad se divisaban ya los que habían participado en el saqueo de ella. Era un grupo numeroso de las tropas de Israel, que venían dispuestos a combatir
a quienes hasta entonces se sentían ellos dueños de la situación. La sorpresa aumentó aún más y el pánico cundió sobre ellos al ver surgir en una operación envolvente al resto del ejército de Israel, que hasta entonces debió de estar oculto en la zona norte de la ciudad. Así pues, literalmente quedaron envueltos por todas partes. Aquello, una tenaza resistible que mataba a cuantos quedaron encerrados en ella. No era posible salir del cerco, puesto que por Israel y en poco tiempo ninguno de los que habían salido tanto de Ai como de Betel quedaba con vida, ya que un campo lleno de cadáveres, una ciudad ardiendo, ganados dispersos por los alrededores y algunas personas aisladas huyendo al campo y refugiándose en los bosques, era el espectáculo imponente de aquella situación. Y una nueva vía interpretativa al dificultoso pasaje puede abrirse tratando de coordinar todos los datos sin omitir ningún texto ni forzar tampoco la traslación del masorético, ya que primeramente el ejército de Israel volvió junto con el resto del pueblo, es decir, del valle de Acor, donde había sido muerto Acán y los suyos. Con toda probabilidad, acamparon en el lugar próximo a Gilgal, desde donde se organizó la expedición para la conquista de Ai. El cuerpo del ejército que iba a participar era de 30.000 hombres, conforme a los que Dios había ordenado en el versículo 3. La primera noche Josué, después de haber seleccionado un grupo de 5.000 hombres, los envió para que tomasen posiciones en la parte occidental de la ciudad, como se indicó anteriormente, dando un rodeo para aproximarse por el lado contrario a donde estaba acampado Israel, de tal manera que pasaran totalmente desapercibidos para los habitantes de Ai y la vigilancia que hubiera sido puesta sobre el muro de la ciudad. Al amanecer del día siguiente, estando ya la emboscada constituida, Josué, con los 25.000 hombres del resto de la fuerza militar dispuesta para la conquista de Ai, salió del campamento y tomó dirección norte-noroeste por la parte norte de la quebrada que conduce en sentido contrario al Arabá, o Mar Muerto, deteniéndose a una prudente distancia de Ai, donde pasaron el día. Durante la noche, con otros 5.000 hombres seleccionados, Josué se dirigió a la ciudad situándose frente a ella, en medio del valle, lugar desde donde pudo haber sido localizado por los hombres de Ai al amanecer del segundo día. Ese grupo que constituía el señuelo para sacar a los de Ai fuera de la ciudad subió por la ladera desde el valle en dirección a la ciudad. Los defensores de ella consideraron que era un destacamento relativamente pequeño, semejante al de la primera ocasión, que venía dispuesto a la batalla y suponiendo que podrían derrotarlo del mismo modo y con la misma facilidad que la vez anterior salieron contra ellos. Note que los hombres que quedaron en la ciudad fueron convocados para seguir a los fugitivos, dejándola desguarnecida y además abierta. Josué dirigió al grupo que fingía huir por el camino del desierto, desviando a los perseguidores en otra dirección del lugar en que estaban estacionados el resto de los 25.000 hombres del ejército, dejándolos a la izquierda de donde ellos iban. Y en un determinado momento y por indicación de Dios, Josué extendió su lanza en dirección a la ciudad, sirviendo de señal a los que estaban en la emboscada al oeste para salir rápidamente de su posición
y entrar en la ciudad e incendiarla. El humo del incendio sirvió también para mostrar a los de Ai la situación en la que habían caído, cuando ya no podían hacer absolutamente nada para impedirlo, porque los huidos se volvieron perseguidores. En aquel momento, el cuerpo del ejército que había quedado atrás salió al encuentro de los que escapaban, ahora delante del grupo de Josué, y junto con los de la emboscada que salían de la ciudad, envolvieron materialmente a todos los hombres de guerra de Ai, exterminándolos en el valle y en el desierto. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. El rey de Ai, ante victorioso, era un prisionero ahora de guerra. Y él sabía muy bien que no había piedad para los tales. Mientras podía ver cómo sus hombres caían en combate, esperaba resignado su suerte, que no era otra que morir como el resto de los suyos. Lo habían traído como prisionero ante Josué, que dictaría sentencia de muerte en contra de él. El responsable de la conducción del pueblo, tipo muchas veces de Jesucristo, había derrotado otra vez a los enemigos de su pueblo. El rey, que poseía el dominio absoluto sobre la ciudad y sus gentes, era ahora simplemente un derrotado más, ya que todo su poderío había quedado reducido al mismo nivel que las cenizas humeantes de su ciudad. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Notamos aquí una frase sorprendente que determina el término de la batalla, cuando dice que los israelitas acabaron de matar. Habían comenzado por el ejército de las dos ciudades que quedaba exterminado sobre el campo de batalla. Luego, unidos todos los que habían participado en ella, retomaron todavía lo que quedaba con vida aquellos de la población que habían logrado salir de la ciudad ante la presión de los invasores y que habían procurado salvarse escondiéndose en los campos, en los lugares de desierto y en los bosques que rodeaban la ciudad. Los ejércitos de Israel dedicaron el tiempo que restaba del día a buscar y eliminar a los fugitivos. Note que el texto es un tanto confuso al afirmar que los hombres de Israel volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y cabe hacerse dos preguntas, y son las siguientes: ¿cómo puede ser esto? Y la otra, ¿es una reiteración de lo anteriormente dicho? Tal vez se esté refiriendo a Betel, uniéndola en el mismo relato con Ai, ya que los de Betel habían salido para acompañar a los de Ai en la persecución de los que huían hacia el Arabá. Por tanto, después de haber aniquilado a los dos ejércitos y quemada la ciudad de Ai, entraron también en Betel, haciéndola correr la misma suerte. Esto explicaría el texto en una sintonía concordante de lo que allí se recoge. Tampoco debe de olvidarse que la Biblia no es un libro de historia, sino que los relatos históricos, que son siempre ciertos y también precisos como corresponde a la palabra de Dios, recogen datos generales de la situación ocurridas con el propósito de revelar a Dios, ya que es el Señor quien dio la victoria sobre una ciudad que antes había sido instrumento de derrota para su pueblo. Es Ai
el obstáculo superado. Por tanto, el relato se desarrolla y centra en torno a aquella ciudad, incluyendo con toda probabilidad la de Betel en él mismo. Continuará con el versículo 25, donde dice: y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fueron de 12,000, todos ellos de Ai. La ciudad de Ai, a la que vuelve a referirse el relato bíblico, era relativamente pequeña. Todos sus habitantes sumaban tan solo 12,000, y los que se incluían hombres y mujeres y niños. Ninguno de los moradores de la ciudad salvó la vida. Ahora bien, ¿es un número absoluto o una expresión genérica? Sin ninguna otra referencia con el que pueda compararse, ha de ser tomada como lo que es, palabra inspirada, aceptándolo como el número de los que cayeron bajo la acción del ejército de Israel. La referencia final es bien expresiva cuando dice que fueron destruidos todos los de Ai. Y voy concluyendo con esto. Mataron a todo a filo de espada. Se nos dice en el versículo 26 que Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza. Algunos opinan que la lanza que extendió no era para matar a los enemigos, sino para dar ánimo a sus propios soldados, ya que mediante este gesto instruía al pueblo a esperar de Dios la ayuda y darles a Dios la alabanza por la victoria. También hay quien comenta que la lanza o jabalina de Josué, puesta en alto, servía de señal al comando de la emboscada mediante el reflejo de los rayos del sol en la hoja de la arma. Pero note que el versículo no dice que Josué continuase en esa postura durante toda la operación, cosa naturalmente imposible, sino que no retrajo su mano de perseguir y destruir al enemigo. Amigo y amiga oyente, los de Jericó, los de Ai y Betel fueron derrotados y además perdieron lo que poseían, que eran sus bienes y sus vidas. Tal vez, por otro lado, alguien piense qué crueldad, ¿verdad? Pero también es necesario antes saber quiénes eran estas gentes que habitaban Canaán. Y daré simplemente unos datos nada más, ya que ellos, cuando ganaban una batalla a los hombres de guerra, los despellejaban en vivo. A las mujeres que estaban encinta le abrían la barriga y sacaban el feto. A los ancianos los mataban con ensañamiento y a los niños los estrellaban en contra de las paredes. Esto por citar simplemente algunas de las cosas que hacía. Amigo y amiga oyente, Dios le había dado siglos de tiempo para que ellos se arrepintieran de esas maldades y no la hicieran más, ya que ellos mismos también sacrificaban a sus propios hijos a sus dioses. Pero sin embargo podemos observar la misericordia de Dios, que antes de ser destruidos también le dio un tiempo para que se arrepintieran, y tampoco ellos se volvieron a Dios en arrepentimiento, sino todo lo contrario, que luchaban en contra de su pueblo. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, si aún no te has puesto a cuentas con Dios, ahora lo puedes hacer. Dios te da un tiempo para que tú le aceptes en tu corazón, pero recuerda que tú no sabes ni aún el término de este día cómo será, ni tampoco mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene, ni el año que viene. No sabes lo que puede ocurrir. Por eso, es bueno que acepte la salvación de Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, en el día de hoy, en este momento, y no lo demores más. Si no lo has hecho hasta ahora, pues yo te animo a que tú ores conmigo y repitas esta oración de fe, diciendo: Señor Jesús, quiero darte gracias
por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, y vengo ahora ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por todos mis delitos y todo el mal que he hecho. Me arrepiento de ello. Te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.